Listo, voy a comenzar a grabar esta solución de este ejercicio, pues. Entonces, busco algo aquí con que rayar y comenzamos. Dice, las paredes rectangulares eh, AB y CD, ustedes ven aquí una compuerta AB o una pared y una puerta DC. De la figura tienen cada una 120 centímetros de ancho. Esto sería como el Z, ¿no? O sea, ahí dice hacia el fondo del papel. Entonces, en metros sería como 1,20 metros, 1,2 metros. Lo primero que preguntan es, determine qué pared tiene la fuerza hidrostática más grande. Y lo segundo, bueno, preguntaban varias cosas, ¿no? También. Calcule las distancias sobre las que se posicionan las fuerzas. O sea, no están preguntando cuál fuerza es más grande, y la única manera de saberlo, pues, es calculando sus fuerzas y además calculando dónde se ubican esas fuerzas. Digamos que los YPs, ¿sí? Lo que nosotros llamamos YP, ¿no? De pronto otro autor llama de otra manera. Entonces, vemos que todas las distancias, digamos, ¿en qué? En centímetros, simplemente hay que dividir en 100 y uno pasa a metros, ¿no? También nos decían que el fluido es benceno a 25 grados centígrados. Nosotros utilizamos la tabla de los fluidos que utilizamos, es la del libro de Mott, la mecánica de fluidos de Mott. Y ahí en esa tabla, ¿cuánto es, no sé, la densidad relativa del benceno o el peso específico del benceno? ¿Qué sacaron ustedes del benceno? Cuéntenme un poquito. 8,59 kilonewton sobre metro cúbico. 8,59 el peso específico, ¿no? Kilonewton sobre metro cúbico. Lo que es Sí, decir, 8.590 newton sobre metros cúbicos. Listo, tengo el peso específico del benceno. Y todas las medidas simplemente es dividirlas en 100, ¿no? Bueno, recordemos un poquito que la fuerza hidrostática, la fuerza resultante, digamos, o la fuerza hidrostática, que nosotros también llamamos fuerza resultante, pues hay una para esta compuerta y hay otra para esta compuerta, ¿no? Hay una y tenemos que mirar cuál es la más grande. Pero finalmente, digamos que se puede calcular multiplicando la presión promedio por el área sumergida. Y la presión promedio es el peso específico del fluido, en este caso del benceno, vamos a colocarle aquí la B de benceno, por HC, que ahora miramos qué es HC, y por el área sumergida. Como estas son, como estas son, como estas son compuertas rectangulares, pues simplemente será multiplicar, digamos que la distancia entre A y B por el Z. Entonces, a esa distancia entre A y B, yo generalmente la llamo B, voy a llamarla, como cada una tiene su respectiva, eh, digamos, llamemos a esta la compuerta 1 y a esta la compuerta 2. Entonces, H hasta el centroide 1 por B1 y por Z. El Z es el mismo para las dos. De esta manera puedo sacar la fuerza resultante 1 y la fuerza resultante 2, pues sale exactamente lo mismo, ¿no? Con el peso específico del benceno por H hasta el centroide 2 y por el área de la compuerta 2, que sería, pues podría ponerle, ¿no? El área de 2 también, ¿sí? El área de 2 y pues ya después miramos cuánto es el área de 2. Y aquí también podríamos, como para no salirnos de pronto de lo que generalmente hacemos, pues esta sería el área de 1. Sí, entonces, ¿qué necesito? El H hasta el centroide para calcular las fuerzas y el área de cada una de las puertas. Entonces, para hallar H hasta el centroide, pues lo que yo siempre recomiendo es uno tener mucho cuidado con sus dibujos, ampliarlo lo más que pueda, dibujarlo grandecito y comenzar pues, a registrar los datos que uno necesita. Lo primero es que este es el centroide, digamos, de la cara. Yo creo que a esta cara la llamé 2. Esta cara la llamé 2. Aquí está el centro de presiones, entonces voy a colocarle así. Voy a colocarle aquí centroide y aquí
centro de presiones. Digamos que a este lo voy a llamar centroide 1 y a este centro de presiones, perdón, 2. Ya lo hemos llamado 2. 2. Permítame, borro ahí porque eso quedó tan pequeño que ni se ve. Entonces, aquí quedaría centroide 2, centro de presiones 2. ¿Sí? Aquí sería el centroide 1 y el centro de presiones 1. Colocarlo así, centroide 1, centro de presiones 1. Cada uno tiene su centroide, su centro de presiones. Ahora, yo siempre recomiendo que uno proyecte la dirección de la compuerta y la dirección del fluido. Ahí ustedes ven que simplemente proyecte tanto lo uno como lo otro. Y la distancia hasta el centroide es, HC es una distancia vertical, ¿cierto? Es una distancia vertical. Aquí coloqué HC1 y aquí HC2. Es una distancia vertical entre el nivel del fluido y el centroide. Entonces, ahí vemos. Sacar esas distancias me parece a mí que está relativamente sencillo porque digamos que, digamos que, pues es como la suma de este pedacito. Voy a tratar de resaltarlo con otro color para que se vea dónde estoy rayando. Entonces digamos que son como estos 40 centímetros de acá más este pedacito de acá, ¿cierto? Este pedacito de acá, pero solo hasta acá, solo hasta acá. Digamos como el centroide está en toda la mitad de la línea inclinada, también queda en toda la mitad de la altura y en toda la mitad de la distancia horizontal. O sea, el centroide, este pedacito de acá, en otras palabras, este pedacito que estoy tratando de resaltar, es la mitad de toda la altura, ¿sí? Eso no es termofluidos, eso es geometría. O sea, eso es geometría básica, la que le enseñan a uno cuando uno ve, especialmente mecánica analítica, ¿sí? O del colegio, los triángulos. Entonces, si el centroide, vuelvo y repito, está en toda la mitad de la inclinación, pues también está en toda la mitad de la altura y está en toda la mitad de la parte vertical. Por tanto, entonces, HC sería los 40 centímetros, que en metros sería 0,4, más la mitad de los 40 centímetros de abajo, que sería 0,2. Entonces, HC sería 0,6 metros, en metros, ¿no? Si llevamos ese mismo razonamiento, digamos, hasta HC2 sería pues los 30 centímetros, ¿cierto? O sea, esta distancia, la distancia de acá a acá, más este pedacito hasta acá. Este pedacito de acá hasta acá, que sería la mitad de 50, porque lo mismo, si el centroide está en toda la mitad de la inclinación, pues está en toda la mitad de la altura, está en toda la mitad de la parte horizontal. Entonces quedaría los 30 centímetros más 25 de acá serían 55 centímetros. En metros sería 0,55 metros. Ahí ya tengo los centroides. ¿Listo? Si me devuelvo a calcular las fuerzas, vamos a mirar si me puedo devolver por acá. Segundito que cuando me devuelvo por este lugar, se me comienza a devolver las animaciones. Entonces, voy a calcular la fuerza 1, ¿no? Aunque aquí evidentemente me doy cuenta que voy a necesitar, digamos, lo que son las áreas, ¿no? Voy a necesitar también las áreas. Las áreas, pues, para calcular, por ejemplo, para calcular el área 1, pues yo voy a necesitar toda la distancia entre A y B, que es la hipotenusa de ese triángulo que ustedes ven en pantalla, y multiplicarlo por el Z. El Z sí lo tengo acá. Entonces, la única manera de sacarlo es con la función del seno. Entonces, voy a calcular la distancia AB para la compuerta número 1, porque si no, no voy a poder sacar el área, ¿no? Entonces, el seno de 40 es igual al cateto opuesto, que son los 40 centímetros. Vamos a dejarlo en centímetros. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la distancia AB. La distancia AB, yo la puedo llamar distancia AB, pero también yo a esa distancia, generalmente en todos los ejercicios, la llamo B.
B. Entonces voy a llamar el B de AB. Yo le llamo B, que es de la pared o de la compuerta, ¿cuánto es la distancia que está en contacto con el fluido? A esa distancia yo la llamo B. Por tanto, entonces, esa distancia B entre AB, que también llamé inicialmente B1, es igual a 40 sobre el seno de 40. Aquí ustedes me pueden ayudar con esta operación rápidamente. Ok, aquí me dicen que 62, Sí, a mí también me da así. 628 centímetros, que es igual a, 228, profe, qué pena. perdón, 228. Este no es un... Entonces esto daría 0,62 metros y este 228 podríamos decirle que es más o menos 23. Eso sería B1. Y yo también puedo sacar de la misma manera mm, la otra distancia, ¿no? La otra distancia que llamaríamos B2. B2 pues, sería el mismo procedimiento con el seno, pero con 50. Entonces al final me quedaría que es 50 centímetros sobre seno de 50. ¿Tienen este dato por ahí a la mano? 0.65. En metros me imagino ya. 0.65 metros. 0,65 metros. Aquí de pronto faltaría algún decimal, pero vamos a dejarlo ahí. Listo. Ya tengo las áreas. Ya tengo las áreas. Ahora sí voy a calcular las fuerzas. Voy a calcular las fuerzas. Vamos a utilizar otro colorcito para como hacer el cambio de lo que vamos haciendo. ¿Listo? Entonces, digamos que la fuerza resultante 1 sería igual a el peso específico del fluido, que ya habíamos dicho que era 8.590 newton sobre metro cúbico. Por HC1. HC1, que era el que, a ver si lo puedo pasar aquí como para que lo veamos, nos dio 0,6 metros y el otro 0,55 metros. Entonces 0,6 metros. Por el área 1, entonces, que es B1, ¿cierto? O sea, B1 es la distancia AB, 0,62, perdón, 62,23 metros por Z, y Z es 1,2 metros. Ese es el área. La puedo sacar aparte, pero aquí pues por cuestiones de espacio, estoy dejando ahí todo en la misma operación. Esto es el área. Este es el área, este es el área sumergida de la parte 1. Y esto que ustedes ven aquí es la presión promedio. ¿Sí? Entonces simplemente estoy multiplicando directamente presión por área. ¿Cuánto daría esta operación? 8.590 por 0,6 por el área. 3.800 algo aproximado. Entonces, 828. Newton. Aquí seguramente aquí el área de metros cuadrados, con este metro de acá que haría metros cúbicos, se cancelan con los metros cúbicos de abajo y que haría Newton. Esa sería la fuerza resultante 1. ¿Qué haría la fuerza resultante 2? ¿Sí? La fuerza resultante 2, que sería igual al peso específico 8.590 por ahora el HC que nos había dado 0,55 metros y por el área, solo que aquí el área es B2, que es 0,65 por el Z, que es 1,2 metros. Si me ayudan aquí con esta operación, ¿cuánto haría esta fuerza resultante? 3.670. 3.670 newton. Entonces, digamos que en este caso, si las respuestas las tenemos bien, entonces, ¿cuál es la pared que desarrolla la fuerza más grande? La pared 1. Listo. ¿Cuántas son las fuerzas resultantes? Pues ahí ya las tenemos. Ya las tenemos, ¿cierto? Ahora solo faltaría calcular, digamos que los YPs. Los YPs, que es las distancias donde se aplican esas fuerzas. Entonces voy a, si quiere tomarle un capture ahí de pantalla al ejercicio por si necesita de pronto validar algunas respuestas. Podrían cambiar un poquito más, un poquito menos, depende de las unidades.
Depende de las cifras significativas que hayamos tomado. Entonces, aquí simplemente estoy recreando lo que teníamos. Vamos a mirar qué es, ahora sí, YP, aquí en esta parte, que sería lo único que nos hace falta, digamos que dibujar, ¿no? Voy a borrar aquí algunas cositas que había registrado acá. Igualmente, en este quiz, en este ejercicio que era el quiz, con que usted solo hiciera esa parte, ya está más, ya por lo menos creo que tenía como un 3 algo, como un 3 algo. Y creo que de tiempo vamos bastante bien. Ahora, digamos que lo que necesitamos calcular es YP. YP es la distancia, primero es entender que ahí es donde se aplica la fuerza, ¿no? Entonces aquí la fuerza que acabamos de calcular 1 va acá. Y la fuerza que acabamos de calcular 2 va acá, en el centro de presiones. Entonces lo que necesitamos es esta distancia que nosotros llamamos YP. Y acá YP, que es la distancia desde el nivel del fluido hasta el centro de presiones, pero en la dirección de la compuerta. Como la compuerta está inclinada, pues inclinada, lo mismo acá, ¿no? En la dirección de la compuerta es YP, desde donde está el nivel del fluido hasta el centro de presiones, es esa distancia la que estamos requiriendo. Entonces, pues aquí hay maneras de hacerlo, ¿no? Aquí hay maneras de hacerlo. Uno sería de pronto teniendo en cuenta que cualquier YP, sí, se calcula con el YC más el segundo momento de inercia y sobre YC por el área sumergida. Pero yo también les había explicado, digamos que para cuando una compuerta rectangular está sumergida, uno también podría calcularlo no sé, con esta fórmula que dice que S, llamémosle, sí, S, más B medios, más, o sea, esto que estoy haciendo acá es exactamente lo mismo acá, solo que es una fórmula simplificada para no tener que calcular el momento de inercia. ¿Por qué? Porque esta fórmula, digamos que ya lo hizo, ya hizo todo eso y da esto. Solamente hay que saber qué es S, qué es cada uno de los términos. Entonces, b cuadrado sobre 12 veces S más B medios. Y me gustaría preguntarles por qué lado lo hicieron, por la fórmula del momento de inercia o por esta parte de acá, para irme por ahí. Bueno, vamos a utilizar esta entonces. Vamos a utilizar esta. A mí me gusta precisamente, eh, me gusta esta fórmula porque finalmente pues uno lo que necesita saber es si necesito el YP1, pues S1, B1, todo lo de 1, ¿no? S1, B1. Y uno tiene que saber exactamente, B ya lo teníamos, B1 ya lo teníamos. Ahora necesitamos saber qué es S. Para saber qué es S, tenemos que mirar aquí lo siguiente, y es que S, primero tenemos que mirar aquí este triángulo que se forma acá, ¿sí? Este triángulo que se forma acá, y este triángulo que se forma acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es S en este tipo de ejercicios? Bueno, S es esta distancia que sobrepasa al nivel del fluido, ¿sí? Sí, este método, si uno lo va a utilizar es porque lo tiene claro. Entonces, mira, es esta distancia que estoy tratando de resaltar aquí en rojo. Es la hipotenusa de este triángulo, ¿no? Es la hipotenusa de este triángulo. Lo mismo que este, es la hipotenusa de este triángulo amarillo. Ese es esta distancia desde acá hasta acá. Y lo mismo acá, desde acá hasta acá. Es la distancia que la compuerta en la dirección de inclinación sobrepasó hasta que sobrepasa el nivel del fluido, ¿no? Entonces, esa distancia nosotros no la tenemos. Esta sería S1 y esta distancia sería, digamos acá, S2, ¿cierto? La hipotenusa, la parte roja. Entonces, primero tendríamos que hallarla. Tener presente que aquí se forma, no sé si ustedes lo ven, todo, repito, esto no es una clase de termo hasta acá, esto que estoy explicando no es una clase de termo, sino es una clase de geometría, ¿no? De tener claro dónde están los ángulos, las distancias. Entonces, mira, aquí se forma una Z, ¿cierto? Se forma una Z. Lo mismo que acá se forma una Z.
Entonces eso quiere decir lo siguiente. Eso quiere decir que este ángulo de acá, desde acá hasta acá, es 40 grados. Y este ángulo de acá es 50 grados. Entonces con ese ángulo, y como tengo los 40 del cateto opuesto, si el cateto opuesto es 40 acá y el cateto opuesto acá es 30, entonces yo puedo sacar la hipotenusa, que es S. Entonces voy a calcular S1 y S2. Entonces voy a calcular por aquí S1. S1, que es la hipotenusa, la tendría que sacar con la función seno. Seno de 40 sería igual a cateto opuesto. Seno de 40 sería igual a cateto opuesto. Hagámoslo, mejor dicho. Seno de 40 sería igual a cateto opuesto, que serían los 40 centímetros. Vamos a colocarle una en metros, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que sería S1. Y de acá yo sacaría S1. Simplemente despejo. Sería 0,4 dividido en seno de 40. Y de la misma manera sacaría S2. S2 me daría cateto opuesto, que es 30, o sea, 0,3 metros, si lo paso a metros y lo divido en 100, sobre seno de 50. ¿Me pueden ayudar con esas distancias, por favor? El S1 da 0,62 y S2 0,39. Sí. A ver, un segundito otra vez. 0,62 me dices que es. Sí, señor, 0,62 metros. ¿Y este? 0,39. 0,39 metros. Listo. Ya hallé esas distancias. Ahora sí, ya tengo todo para poder calcular el YP1. Sin irme de acá, que es donde de pronto tengo la mayor cantidad de información, voy a tratar de, sí, me toca acomodarme a las diapositivas y a los espacios que me van quedando. Entonces, ¿qué sería YP1? ¿Sí? Si utilizo esta fórmula de acá, sería S1. Pero S1 ya vimos que es 0,62. Más B1 sobre 2. B1, que era la distancia entre AC, no lo recuerdo, pero no sé si ustedes lo tengan. ¿Recuerdan cuánto nos dio B1? ¿Cuánto nos dio B2? Y los tenemos ahí a la mano. B1 0,62 32. Y acá, y 0,65. listo. Entonces, más B1, que es 0,62 sobre 2, más, sobre la fórmula que ahí dice B al cuadrado, entonces 0,62 pero al cuadrado, sobre 12 veces S, que es 0,62, más B medios, 0,62 sobre 2. ¿Cuánto nos daría esa 0,96, profe. 0,96, perdón. 0,96 metros. Y si de la misma manera hallo YP2, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? Ahora simplemente sería S, pero de 2, que es 0,39, más B, que es 0,65 sobre 2, más B al cuadrado, que es 0,65 al cuadrado, sobre 12 veces S, que es 0,39, más 0,65 sobre 2. ¿Cuánto me da esto? Así como a la velocidad de la luz. 0,76 metros. Y listo, ya tengo todas las respuestas, ¿vale? Ya tengo todas las respuestas. Entonces, digamos que para concluir me parece a mí que la geometría, o sea, lo que lo puede demorar uno la geometría y sus conceptos, sus bases, qué tan fuerte usted sabe lo que debió aprender en décimo, en 11, en sus grados de bachillerato, pues, y qué tan claro tú tiene las materias previas que vio a esto. Porque finalmente lo que nos tocó hacer de esta materia, o sea, lo que es las fórmulas que utilizamos aquí son repetitivas. El YP es repetitivo, la fuerza resultante es repetitiva. Simplemente es el tener bases anteriores para poder sacar la geometría, que sí es lo difícil, de pronto para algunos de ustedes, la geometría. Pero eso también depende
de qué tan fundamentado usted está en estos temas, ¿vale? Entonces aquí dejo ya esta grabación.